Juan Carlos Zúñiga, nos acompañan aquí en cabina los periodistas Reina Aide Ramírez. Reina, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Gracias por invitarnos. El periodista Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás, Jesús? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, buenos días, Reina, buenos días al auditorio, un gusto coincidir con ustedes. Tuvieron la oportunidad de escuchar a la fiscal Claudia Indira ahorita, sí. Ella dice que no descarta ninguna línea, están todas abiertas, mandó refuerzos a San Luis Río Colorado, deja entrever la posibilidad de que la Fiscalía General de la República traiga completamente el caso, aunque ya está también con una carpeta de investigación la Fiscalía General de la República. De lo que dijo la fiscal, Reina. No alcancé a escuchar si dijo que había detenidos. No hay detenidos. No hay detenidos. Sí, es lo que me reportaban hoy en la mañana algunos colegas allá en Baja California, en como lo ubicamos San Luis, con el sí. vecino estado en San Luis Río Colorado, que todavía no hay detenidos y que sí se observan operativos en la ciudad. Sí, sí se observan operativos en San Luis Río Colorado. Sí, es lo que te comparten colegas. Colegas anoche todavía y hoy en la mañana que platiqué con algunos. Sí. Y sobre lo que dice, bueno, pues efectivamente, de acuerdo a cómo se llevan el protocolo. El protocolo es que y como nos platicaban las autoridades de la PGR y algunos abogados, efectivamente la Fiscalía Estatal debe de definir las líneas de investigación, debe de consignar con alguna de ellas, o más bien poner a disposición ante el juez, y ya de ahí está interviniendo en este caso ya directamente la PGR, o bueno, en colaboración, pero normalmente es que en otros casos de ciudadanos comunes, lo que tienen que hacer es el Estado, la Fiscalía decide si tiene o no injerencia para que el gobierno, la PGR lo traiga el caso o no. Sí. Y en este caso pues parece que dejó ver ahí, ¿no? Que la Fiscalía General de la República pudiera traer el caso. A mí, la verdad, no me gusta mucho la idea, porque los asuntos que caen en la Fiscalía General de la República, antes PGR, son asuntos que no se resuelven, ¿eh? Sí, es como que está más fácil pedirle a la local, porque la tenemos más cerca, a que resuelva, que pedirle a la federal, que tiene una política de hermetismo, que nunca informan, así es, que son cerrados y que van pateando el bote. A mí me hace ruido que lo atraiga la Fiscalía Federal. ¿Qué opinas tú, Jesús? Buenos días, Juan Carlos, coincido. Escuché también temprano a la fiscal Claudia Indira en una entrevista con Carlos Loret de Mola, y escuché prácticamente toda la entrevista que le hiciste tú. Sí. Bueno, de bote pronto queda la impresión de que está haciendo el trabajo, ¿no? Lo menos que podemos esperar es esta información que ya te dio, dónde está trasladando efectivos hacia San Luis. Me hace un poquito de ruido que titubea o patina cuando le preguntas si tiene evidencias un poco más tangibles, por ponerlo de alguna manera. Me refiero a cámaras de seguridad, por ejemplo. Sí. Me da la impresión de que ahí titubeó. Tengo la impresión de que eso todavía no lo tienen bien resuelto. Entiendo que apenas son 48 horas del asesinato, ni siquiera las 48, ¿o sí? Y entiendo que esto es un proceso lento. Entiendo también la prisa que le quieran dar por la presión que tiene la opinión pública, pues por tratarse de un periodista. Decía Reina Aide ahorita, cuando se trata de ciudadanos comunes, sí. Toman un curso las investigaciones. Pareciera que los que se dedican al periodismo pues tienen un ingrediente adicional, pues por razones obvias, ¿no? Por la visibilidad que tienen los temas. Que tiene visibilidad internacional. La Organización de las Naciones Unidas emitió un pronunciamiento. Y yo tengo la impresión, y no lo quisiera revolver, pero me queda como impresión de que el hecho de sacar 2 detenidos más ayer del asesinato de Reinaldo y el atentado contra Carlos Cota tiene que ver con la idea de quitarle un poco de presión al tema de San Luis Río Colorado. O sea, mandar mensaje de que están trabajando. Mandar mensaje que están trabajando y tratar de enfocar un poco, ya resolvimos acá, lo cual pues también se agradece, ¿no? Está bien. Que por cierto ahí también tiene un nuevo desliz muy lamentable la Fiscalía, porque manda un comunicado donde dice totalmente resuelto el caso de Reinaldo y de Carlos Cota. Y pues quienes conocen del derecho saben que no es así, que todavía falta una sentencia condenatoria, que la Fiscalía no se puede atribuir este tipo de mensajes. Se sabe perfectamente que no está resuelto, porque aun cuando hable de que tiene 7 detenidos, que no sé si se incluyen los 2 de ahora,
faltan, podríamos preguntarnos dónde están los autores intelectuales. Y en el caso de San Luis, efectivamente, por ejemplo, en el caso de Reinaldo, a las horas ya tenían 5 detenidos. Sí. Y en el caso de San Luis Río Colorado, no hay, ahorita ya pasaron, ¿cuántas horas? 48. 48 y no ha habido un solo detenido. ¿Esto de qué habla? De que el abandono en que se tiene la autoridad, el gobierno estatal en su obligación de brindar seguridad, de brindar todas las garantías para que los municipios y las comunidades estén tranquilas y tengan garantías de seguridad y se combata la inseguridad pública, pues no están llegando en otros municipios del estado. Sí, pues hemos indagado sobre Santiago Barroso. Se le describe en San Luis Río Colorado como un periodista serio, como un periodista comprometido con su comunidad, un periodista que informaba sobre coyuntura, que no investigaba sobre asuntos de narco ni de crimen organizado, sin embargo sí informaba sobre ellos. Sí. En el último noticiero habló sobre los polleros y sobre una droga, el fentanilo. Vamos a escuchar a ver la parte de los polleros, de lo que dice Santiago Barroso en su último noticiero. Les voy a poner el audio del último comentario, digamos que riesgoso, que pronunció en su espacio de noticias el viernes. Que aún con luz de día y ante la mirada de una gran cantidad de automovilistas que hacen fila para ingresar a Estados Unidos, los polleros se dedican al negocio de tráfico de personas de origen centroamericano. Así se pudo ver una vez más el jueves por la tarde, día de ayer, cuando un traficante humano introdujo a Estados Unidos a por lo menos una decena de hombres, mujeres y niños también. Esto se dio a la altura de la calle 20 en la avenida Capitán Carlos G. Calles o Internacional. Pollero aprovechó que ya casi caían las sombras para mover su carga humana. Minutos antes, el grupo de personas estaban dispersas en la acera sur de la avenida Internacional, mientras que el pollero atisbaba a través de los agujeros del muro de acero en espera de una oportunidad. A una seña del traficante de personas, todo el grupo corrió hacia la cerca de acero y empezaron a meterse por una zanja en la tierra. Uno a uno fueron desapareciendo. Cabe mencionar que todos los aspirantes a indocumentados son de complexión delgada y uno que otro pasó con todo y mochila. Luego de pasar por debajo del muro de acero, los indocumentados y el pollero brincaron una segunda cerca y se perdieron entre los negocios y casas que se ubican a unos 100 metros de la frontera. Es así como a diario decenas de connacionales y de Centroamérica también cruzan la frontera en busca del sueño americano, aunque en un alto porcentaje son atrapados por la patrulla fronteriza y deportados a México por esta u otras fronteras. Es lo que dijo de los polleros, pero no da datos así muy precisos, no da nombres, no da... Es una crónica, básicamente, sí. ¿No? Y yo creo que es poco probable, sin quererle hacer a la gente investigador, ni mucho menos, pero es poco probable que por un comentario de este tipo se haya decidido la decisión. Aunque no se puede descartar. No, sin duda, no se puede descartar. Me refiero a que no es el único, pues seguramente habría que revisar, y entiendo que la Fiscalía hará ese trabajo, a revisar qué temas estaba constantemente muchas veces en esto del periodismo, Santiago, Jesús, el riesgo no lo corres por lo que dices o por lo que escribes, lo corres por lo que los malos, llámese gobierno, llámese narcos, llámese empresarios, llámese alguien que quiere mantener oculta alguna información, creen que tú sabes, aunque no lo sabes, aunque no lo sepas, pues no. Entonces, de que a lo mejor alguien escuchó esa información y se viajó y dijo, a lo mejor trae más información y, o sea, también puede ser eso. Pues Santiago tiene una trayectoria ya de más de 30 años, no sé, sí. Empezó muy joven. Y sí, los temas, he estado escuchando sus trabajos, sus últimos trabajos, o lo que había hecho, y sí tiene, pues, muy cuidadoso, muy riguroso en cada palabra que dice, en cada palabra que escribe. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser o en qué punto puede haber sido esto lo que desató una... O sea, informaba, pero sin groserías. O sea, sí. con ética, pues. Con mesura. Con mesura. Y con ética, porque eso es algo que tratamos de hacer muchos periodistas, o tratan de hacer. Sin prestarse a campañas negras. Exacto. Ni por el estilo. Leía columnas políticas y de verdad muy bien cuidadas, redactadas, y leía también, tuvo una columna ahí
O sea, sobriedad en su trabajo. Fuerte, sí. Sobriedad en su trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Es lo que habría que ver. A mí me llama un poco la atención que quieran hacer parecer lo de que tiene que ver, o sea, la PGR. Pues quizá no solamente porque sea un crimen contra un periodista, también puede haber otros hechos, pero delitos federales, pero bueno, no sé si sea, espero que no sea por eso, para desviar hoy la atención de que corresponde a la Fiscalía resolver este asunto en primera instancia. Un asesinato es del fuero común, ¿no? Así es. Le toca a la Fiscalía del Estado. Resolver, y la Fiscalía General de la República entraría si se comprueba que la principal línea de investigación es el trabajo periodístico. Continuamos con esta mesa, estamos platicando con los periodistas Reinaide Ramírez y Jesús Moreno Durazo. Estamos hablando de Santiago Barroso aquí en Reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos. Bueno, es que todo puede ser riesgoso. Todo puede ser riesgoso, ¿no? Sí, todo, cualquier hecho. A veces no necesariamente tenemos que hablar de los grandes temas para ponernos en la mira de algún político o de alguna persona o de alguna fuente que se sienta aludido o directamente agredido con lo que se diga. Y aquí yo veo algo muy importante y que creo que es lo que estamos trabajando hoy con mayor seguridad o con mayor certeza o con mayor rumbo, podríamos decir, aquí en Sonora. O sea, aprender a protegernos en la manera en que manejamos las informaciones, en la manera en que cotejamos los hechos, en la manera de que averiguamos, tenemos mayores, entre más fuentes tengamos, entre más información tengamos de un hecho, eso va a ser una manera de protegernos a nosotros mismos como periodistas y proteger a los ciudadanos de estar atentos. Me dice Alberto Sánchez, periodista de San Luis Río Colorado, quien, por cierto, en el verano pasado le quemaron su carro. Así es, exactamente. Y me dice Alberto Sánchez que hay un regidor ahí en el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado que pues verbalmente ha agredido a periodistas, entre ellos uno de los agredidos era Santiago Barroso, que para ellos en San Luis Río Colorado los famosos mecanismos de protección han servido para maldita la cosa, o sea, para nada. Creo que ese es un buen tema, Juan Carlos. Recordarán ustedes que en junio del año pasado, en junio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hicieron público un informe que se llama precisamente Informe Especial sobre la situación de la libertad de expresión en México. Así como para poner un poquito en contexto al auditorio, este informe aborda, entre otros aspectos, ataques a periodistas, habla de los marcos institucionales de protección a periodistas, hace comparativos de la normativa a nivel nacional y a nivel internacional, habla de los diferentes mecanismos de vigilancias que hay contra periodistas, figuras públicas, líderes sociales, y luego termina con una serie de recomendaciones y de conclusiones que aborda aspectos de seguridad a periodistas, vigilancia, acceso a la información, publicidad oficial, diversidad y pluralismo y algunas medidas legislativas. Este informe no es producto, como Reina y tú bien lo saben, no es producto ni de la casualidad ni de ocurrencias. Esto se deriva de una visita que se efectúa a México, una visita oficial entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre de 2017 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Durante esta visita los relatores se reúnen, por un lado, con funcionarios del gobierno federal de diferentes niveles, como el secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros. Pero también los relatores se reúnen con más de 250 periodistas y representantes de la sociedad civil en 21 entidades federativas, es decir, en 21 estados de los 32 tuvieron relación. Y por si esto fuera poco, también los relatores se reúnen con medios de comunicación y representantes de misiones diplomáticas. Un primer apunte que sale de esto, que estamos seguros que no descubrieron el hilo negro o el agua tibia, es que México, decían ellos, atraviesa por una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su población. Y uno de los aspectos centrales de la crisis, leo textual el punto 5 del informe, es el debilitamiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad a nivel local que se ha extendido en el país, que facilita y al mismo tiempo se va exacerbando por homicidios
desapariciones y torturas. En este contexto, dice el informe de la relatoría, en este contexto de violencia generalizada, los ataques contra periodistas exigen que se adopte una modalidad específica de reconocimiento, atención y respuesta por parte de las autoridades. Y a este punto quiero llegar, porque los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocen algunos avances importantes que hay. Por ejemplo, entre estos avances reconocen a la FEADLE, que no es otra cosa más que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Esta fiscalía se creó en el año 2010, es decir, hace 9 años se creó esta fiscalía. Luego reconocen también como un paso importante el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, lo que comúnmente se conoce como el mecanismo de protección. Este mecanismo se creó en el año 2012, 2 años después de la FEADLE. Y finalmente también reconocen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que se conoce como la CEAV. Esta se conformó en el año 2014. Al margen de estas organizaciones, sabemos también que hay otros mecanismos de protección a periodistas o que están vigilantes de la labor del periodismo, como son artículo 19, Reporteros Sin Frontera, etcétera. Entonces, aquí la primera pregunta que habría que hacernos, creo yo, es cómo han funcionado este tipo de organizaciones. Han funcionado al margen de lo que dice también el informe de la relatoría, que es muy amplio, de que en los estados se han establecido también una serie de mecanismos. La pregunta también sería aquí es, 1, evaluemos el trabajo de estas organizaciones. ¿Han funcionado? ¿No han funcionado? ¿Qué resultados han dado? 2, ¿cómo se está articulando el gremio en las regiones, en este caso en Sonora y concretamente en la frontera o en el centro o en el sur del estado donde también hay bastante violencia? ¿Cómo se está articulando el gremio y qué está haciendo el gremio por protegerse más allá de 1 o 2 manifestaciones provocadas o inducidas o no que se dan cuando lamentablemente fallece un periodista? Yo creo que son la reflexión de fondo que tenemos que hacer. Sí, pues muy interesante lo que nos compartes, Jesús Moreno, pero aquí en Sonora, en los últimos 3 años, de hecho lo escribí ayer en el periódico El Imparcial, decía que en los últimos años han ocurrido varias agresiones a los periodistas y a la prensa que desde mi punto de vista han pavimentado el camino o pavimentaron el camino para una agresión de mayor calado como el asesinato de Santiago Barroso. Y yo hacía una recopilación que me quedo corto porque son los casos que se me vinieron a la mente de Hermosillo, porque en cada municipio hay más casos. Ahorita le citaba que le quemaron un carro a Alberto Sánchez en San Luis Río Colorado, pero en Mediasum nos tocó a ti y a mí 8 sabotajes, ¿no? Y hasta que artículo 19 lanzó una alerta, nos pelaron. Y se pusieron en paz un poco. Y se pusieron en paz, pero nunca se castigó nada. Luego, los robos a política de rock and roll. Recientemente... Los ataques a Luis Alberto. El incendio a Radio Manzana, la persecución de la Fiscalía Anticorrupción a Luis Alberto Medina y Proyecto Puente, y como 18 o 20 campañas negras que le han hecho negativas en redes sociales. Tu caso, el anterior fiscal, la manera en que te revictimizó cuando le denunciaste que fuiste amenazada por un grupo armado en una mina allá cerca en un ejido en Caborca, en fin, varias situaciones que sumadas, pues han pavimentado el camino para que ahora tengamos muertos. Así es, y el Estado siempre ha minimizado. El gobernante de turno, incluyendo el actual, han minimizado siempre estos casos, han tratado de que no se vean, de que no trasciendan, porque los asaltos no es nada más, bueno, conocemos el de política y rock and roll, pero también ha habido muchos otros periodistas que han sido víctimas de asaltos y de sus equipos. También está Milton de Proceso, Amalia Escobar. Milton Martínez, Amalia Escobar. Amalia Escobar tuvo una fuerte intervención. Y tocas un punto, no es de este sexenio de Claudia Pavlovich, en el sexenio de Guillermo Padres, al hijo del Chapo Soto lo amenazaron, al deportista. Lo asaltaron, de hecho, en el Cerro de la Campana. A Gerardo Ponce de León le aventaron una bomba molotov en su casa. A Roberto Marroquín en la costa también le quemaron su carro, sus motos, o sea, a ti te expulsaron de Sonora. Bueno, yo estuve fuera de Sonora casi 5 años. Te expulsaron de Sonora literalmente, ¿no? Literalmente, así es. El gobierno de Padres te expulsó de Sonora. De Padres. Exactamente.
O sea, no es una cosa de siempre la gente que llega al poder, los políticos que llegan al poder, tratan de blindarse. Aunque prometan una cosa en la campaña, cuando llegan ven que no es, para ellos no les es de beneficio que los periodistas indaguen, porque empiezan a hacer situaciones, hechos de corrupción, empiezan a hacer cosas que no van de acuerdo ni con la ética ni con la ley, y cuando uno empieza a detectar esas cosas y las publica, y no hablamos de grandes descubrimientos, porque también existe la autocensura y la censura. Entonces no hablamos de grandes descubrimientos, hablamos de cosas que tienen que ver con el gobierno cotidiano, que ya dijo una cosa y se contradijo con otra cosa, que ya hizo algo que dijo que no iba a hacer. Sí, la coyuntura es peligrosa. Sí, la coyuntura, cualquier punto, y puede ser riesgoso. mínimo. Hoy hay dos manifestaciones, hay una manifestación en Palacio de Gobierno a las 10 de la mañana, hay otra manifestación en la Fiscalía General de la República a las 11 de la mañana. Pues ojalá todos estén en todas. Así es. Todos estemos en todas. Eso sería lo ideal, ha sido ¿no? bueno porque primero uno decía, bueno, nosotros estamos convocando a las 10 de la mañana en el Palacio de Gobierno, es una de nuestras primeras acciones, de muchas que ahorita que comentaba Jesús, de qué estamos haciendo. En Sonora estamos tratando de unirnos, es algo muy difícil, es algo, tenemos un gremio muy dividido, y aparte de que está dividido, yo mencionaba el otro día, es que no estamos divididos, lo que pasa es que al gobierno en turno no le beneficia ni le gusta que estemos, que hagamos unidad por ciertas causas. Entonces tratan de desactivar, lo han intentado. Yo en estos 2 años desde después de Javier Valdés, que movió a todo el país, en muchos estados se han estado tratando de organizar, han nacido nuevas redes de periodismo, hay una articulación nacional. Sí se está trabajando en la unidad, en ver de qué manera colaboran desde el centro del país, los que ya están reconocidos, de qué manera colaboran con los estados, porque eso de trabajar en provincia, entre más pequeño sea la comunidad, una población rural, un municipio, un estado, el riesgo se va incrementando para los periodistas. Sí, yo creo que hay que reforzar mucho esta idea que dice Reina de una buena articulación de los periodistas, de quien quiera sumarse, porque esto también es un asunto como de mucha voluntad. Hay mucha conveniencia por razones de convenios publicitarios con los gobiernos de los estados, y eso limita, y eso chayote se llama. Se llama chayote, y eso aquí y allá, como las cosas como son, ¿no? Aquí y allá se coarta sin duda la libertad de expresión. El poco compromiso de los dueños de los medios de comunicación con estos temas, con generar códigos de apoyo, medidas de protección para su personal, para sus periodistas, es otro tema que se tiene que revisar. Del otro modo, Juan Carlos, nos quedamos en la anécdota y nos quedamos en el sí legítimo lamento por la muerte de alguien como Santiago, que los referentes que hay de él pues son muy positivos. Pero debemos dar un paso más allá, y las dos manifestaciones que refieren hoy, que tú mencionas hoy, van a ser un escaparate interesante para ver quién va a manifestarse a dónde. Es decir, qué periodistas van a gritarle a la gobernadora o a la Fiscalía General de la República. Yo pienso que a los dos. Oye, nada más para que los yo pienso que las dos. Los periodistas de las comunidades como Alberto Sánchez, que es una gran impotencia de verdad estar en un se me lugar. Terminó el tiempo, Reina. Bueno, ya me metió en la musiquita. Bueno, vamos a trabajar por todos. Sí, vamos a platicar con un artículo 19 ahorita, perfecto, en un par de minutos. Soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estadio 100. Continuamos.